Gracias. Le agradezco pues a los organizadores de este evento la invitación. Tengo una pregunta teórica para el profesor Moreno, ahora que le escuché su exposición, porque él menciona el tema de Kalecki y básicamente muestra a través de Kalecki que se puede subir salarios y crecen las ganancias si hay rendimientos crecientes. Rendimientos crecientes. ¿Podemos considerar que en Colombia hay rendimientos crecientes o tenemos rendimientos decrecientes? ¿Cómo equiparar eso con la tasa de ganancia, por ejemplo? La búsqueda de tasa de ganancia, que es lo que mueve al capital y que disminuye paulatinamente o por lo menos por fases, y creo que estaríamos en una fase de caída de la tasa de ganancia, precisamente por la epidemia del COVID en todo el mundo e incluso en Colombia. Pero dejo esa pregunta teórica para cuando él me pueda responder en su próxima intervención. Y me dedico a la mía, a ver si desde la perspectiva que nos toca vivir podemos complementar las ideas que aquí se han expuesto. Eh, Fabio Arias hizo hincapié en que la crisis ya se venía desatando antes del COVID. Me parece que esa idea es importante rescatarla. No es solamente el COVID y sus consecuencias mundiales lo que produce la crisis, sino que ya venía una tendencia a la caída de la economía colombiana, fundamentalmente de los puestos de trabajo. La última estadística que hablaba de un 4%, alcanzó a decirlo Duque, incluye las utilidades financieras. Básicamente teníamos un crecimiento económico para el 2019 basado en utilidades financieras, que yo a eso no le llamaría un crecimiento económico. Desde otra perspectiva, es simplemente una transferencia de riqueza al sector financiero. Y el otro móvil de crecimiento era el comercio al por menor, y eso básicamente significaba ventas ambulantes. Y cuando uno dice por qué crecen las ventas ambulantes, pues entre otras razones por el flujo de la población venezolana que por allí trató de resolver parte de su carencia de ingresos, y esos fueron los únicos mecanismos de crecimiento económico del 2019. En cambio, lo que sí se desplomaba, y creo que ahí están las consecuencias de la crisis anterior al COVID y que se mantiene durante el COVID, se profundiza, es un colapso del modelo económico que estaba rigiendo el país desde hace 3, 4 décadas. Básicamente, y en esto pues ya Fabio Arias no lo menciona, no se lo escuché el profesor Moreno, aunque sí en su introducción, básicamente es la caída del modelo extractivista de combustibles fósiles. Y Colombia viene viviendo de ese modelo desde hace unos 40 años, 30 años aproximadamente. Eh, Antes tuvo la economía cafetera y el narcotráfico cruzando transversalmente este tipo de modelos. Entonces, se cae el precio internacional del petróleo, del carbón, desde el año 15 más o menos viene esa caída, y lo que corresponde en la economía colombiana es una pérdida de dinamismo que llega a su fondo en el año 2017, 18, 19. Y aquí el problema está en que precisamente la crisis mundial está ya en el periodo del COVID, no parece reactivar el consumo de los hidrocarburos en la dimensión en que existía antes, y por tanto no hay una reacción del precio internacional, y por tanto el modelo colapsó. Cuando se habla de reactivación económica en medio del COVID, eh,
en coherencia con lo que había antes, esa reactivación tendría que ver con exportar más petróleo, más carbón y tener precios internacionales más altos y volver a colocar la economía extractivista al nivel que estaba en el 2018 o 2014, que es lo que llaman la recuperación en B. El intento del fracking, etcétera, va en esa perspectiva, incluso el mantenimiento de subsidios a ese tipo de economía. Parte de los recursos conseguidos en el COVID tienen que ver con mantener algún tipo de rentabilidades en la industria del carbón y la industria del petróleo, pero son exiguos. Es decir, la realidad de hoy es que ese modelo extractivista ha caído. El tema del extractivismo está ligado a un problema ambiental indudable que llaman de crisis civilizatoria, incluso más allá de una crisis económica o de una gran depresión. Está ligado a la crisis climática. El profesor Moreno lo plantea al inicio en su introducción. El plan verde tiene que ver, el New Deal, el Green New Deal, tiene que ver es con las políticas de contingencia para tratar de resolver la crisis climática. Allí hay varias discusiones, pero no voy a tratar de profundizarlas ahora, pero la crisis climática tiene un sustento en un tema de, llamaríamos superficialmente, de expansión del mercado sobre la naturaleza. Es la misma razón que hay detrás del COVID. Pero el mercado, en cierta forma, es pasivo respecto a algo que está en su interior, que es la acumulación de capital. Es la acumulación de capital lo que hace expandir el mercado y al entrar en contacto destruyendo, un contacto destructivo con la naturaleza, pues se provocan estos dos fenómenos. Uno estructural, la crisis climática, y digamos, profundizándose, y el otro coyuntural, que es el virus COVID, pero que también empieza a ser estructural porque este virus es apenas una consecuencia de otros virus, que si uno los analiza en la literatura que hay sobre eso, casi todos son virus que se encuentran en la naturaleza y que vía las grandes ganaderías le hace la expansión del capital alrededor de los bienes de consumo de la población, la carne, pues termina transfiriéndose al ser humano. Entonces la fiebre porcina, la de los pollos, etcétera, la de las vacas locas alguna vez, la H1N1, la que sale de los murciélagos, y ahora tenemos esta. Es decir, está detrás el mismo fundamento, una acumulación de capital mundial que en su búsqueda de tasa de ganancia hace expandir el mercado a lugares tan recónditos que termina produciendo los virus, o en general en todo el mundo, al usar intensivamente petróleo y carbón como el gran combustible de la acumulación del capital, termina produciendo la crisis climática. Es decir, Colombia, al ligarse al petróleo y al carbón, se metió en el peor de los mundos, porque están en el enclave de la crisis civilizatoria, no porque sea un gran productor, que sí lo es de carbón, de exportación de carbón, sino porque depende de eso. Su economía raquítica desde hace 40 años está dependiendo de exportar petróleo y carbón. Y el Estado empezó a depender de eso, y las élites en el poder, por vías legales y por vías ilegales, empezaron a depender del petróleo y del carbón, tal cual Venezuela, y precisamente el petróleo y el carbón hoy representan el eje central de la crisis climática y la necesidad imperiosa de la humanidad de superarlo. Y entonces estamos metidos en una caída del modelo extractivista que no tiene una solución interna en Colombia y que tampoco la tiene en el mundo, que no sea superar el capital fósil. Y entonces nuestros gobernantes, en medio de la pandemia, complicándose todos los asuntos, pues por la misma crisis vital
que representa el virus, terminan en una situación, y aquí coincido con el profesor Moreno, que es gramsciana, es decir, no tienen capacidad para gobernar, no tienen soluciones, son incapaces en el poder. Esa es la visión gramsciana de la crisis desde una perspectiva, desde el poder, porque la otra parte de la crisis gramsciana es que la sociedad abajo tampoco tiene poder, tampoco tiene capacidad de transformar las circunstancias de la crisis, y entonces toda la sociedad y el Estado se desploman. Esa es la crisis gramsciana. Ahora, cuando la sociedad abajo adquiere poder, pues viene la transformación, es decir, la superación de la crisis, y que sería un tema también para discutir en este momento. Pero hoy el gobierno de Duque no tiene capacidad de solución a los problemas que ya se desataron. Ahora, podríamos plantearlo ya desde nuestra perspectiva, porque ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Antes de entrar a ese punto, no sé si me alcance el tiempo. Lo que está haciendo el gobierno es sobreaguar de mala manera. Ya las estadísticas aquí las mostraron, son terribles para el COVID. Los países ante esa eventualidad trataron de controlar el virus. Algunos exitosamente, Nueva Zelanda, China, Vietnam, el sudeste asiático en general, hasta el momento. Otros no, como Europa, Estados Unidos y nosotros. Entonces, esa política de control del COVID llevaba a la parálisis económica indudable, a detener la circulación del capital. Lo entendieron así, pero sabían que al controlar el COVID podían disparar sus economías. Es lo que está haciendo China. Nosotros tenemos otra situación completamente diferente. El gobierno no controló el COVID, no intentó controlar el COVID, sabía que eso le implicaba montar aparatos de salud pública preventiva. Jaime Urrego, que está aquí, sabe bien de eso, experiencias que tuvimos en Bogotá. Eso implicaba romper el modelo de las EPS, de la ley 100. Podía hacerlo vía decreto, pero no se atrevió a eso, no quiso. Y entonces toda la política anti-COVID es de descontrol, es de esperar los resultados, literalmente, medirlos quizás mal medidos, pero no más. Quizás comprar algunas UCIs y no dejar que los enfermos lleguen a las UCIs para que las estadísticas no se pusieran en rojo, que es lo que pasó en Bogotá. Pero la mortandad de colombianos y colombianas y las circunstancias de contagio pues son de las peores del mundo. Y aún porque todo indica que llegaremos a 80,000 muertos, quizás más, el año entrante. Entonces, digamos, no se controla el COVID con la excusa de una reactivación económica que tampoco está. Porque cuando se miran las estadísticas económicas, entonces nos encontramos que tenemos de las peores estadísticas económicas de América Latina. Entonces, ni lo uno ni lo otro, que es la demostración de una incapacidad. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en el trasfondo? Una especie de amase de recursos que quedan guardados en el presupuesto, quedan como recursos de capital para el año entrante, que se van a gastar el año entrante. Una política actual de sostener el sistema bancario, básicamente, y unas grandes empresas subsidiadas. Y yo lo que creo es que el año entrante los bancos van a ser arrastrados necesariamente por la depresión económica, que toda esta emisión de dólares, de euros, hechas en el mundo y en Colombia también, de nuestro peso, han sostenido artificialmente la banca, pero el año entrante la banca va a ser arrastrada por la depresión, y entonces lo que están es guardando recursos con una doble intención: salvar la banca el año entrante. Habrá una reforma tributaria porque
estos recursos son de endeudamiento. Y entonces todo endeudamiento implica impuestos, es el anuncio de impuestos. Y los impuestos van a gravitar sobre el IVA, es decir, a restringir aún más la demanda en Colombia, por lo cual la crisis pues, va a ser más profunda. Pero esa deuda, esa masa de dinero acumulada en el FOME y en otras partes, va a salvar bancos. Y es decir, al final, la gente que paga el IVA, trabajadores, clase media, sectores populares, van a salvar los bancos o intentar salvar los bancos. Y eso es todo lo que está haciendo el gobierno. Es una incapacidad porque los bancos no se pueden salvar si no hay producción. Eso ya lo había dicho Marx incluso. No puede existir una banca y un sistema financiero sin la base real de la economía, que es la producción. Y en esa medida puede ser incluso patadas de ahogado de un gobierno incapaz que ni siquiera pensó que una redistribución de la riqueza podía ser el mejor mecanismo de contención del COVID, por lo menos de manera transitoria. Ni siquiera se asomó a ese tipo de política. Ahora bien, salidas, porque de nosotros se van a demandar salidas. La sociedad va a decir, bueno, si eso es cierto, Petro, entonces, ¿qué proponen ustedes? Y este tema, pues obviamente es importante discutirlo, porque nosotros tenemos que demostrar como sectores de la sociedad que somos capacidad para sacar a toda la sociedad de la crisis. Y no sé si, yo no tengo aquí medidor del tiempo, pero del profesor Moreno y de Fabio se sale utilizar otra vez a Keynes. Y yo creo que sí, pero digamos un poco retornar a la economía clásica, porque si nosotros tenemos un sistema extractivista en crisis, económico extractivista en crisis, y no hay salida para eso, entonces el planteamiento de salida tiene que ser una estructura económica productiva. Es la producción. Y la producción es agricultura e industria, básicamente. Una política agraria y una política industrial, si queremos hablar de producción. Y esto es capitalismo. O sea, ¿cómo se desarrolla el capitalismo en Colombia? Entonces, la agenda pasa por desarrollar el capitalismo en Colombia, pero en un contexto que ya no es el de la economía política clásica ni el de Keynes. De Keynes podríamos utilizar, intentar una especie de shock de demanda que tendría que tener un cierre en las importaciones, unas medidas proteccionistas, o si no, el shock de demanda termina importando productos. Todo el tema de TLCs aquí entra, por lo menos en el tema agrario, en el tema industrial, deberíamos proteger al mismo tiempo que se crea un shock de demanda y entonces podríamos esperar un crecimiento de producción, pero creo que tenemos que ir mucho más allá, porque esa producción tiene que circunscribirse a la nueva realidad ambiental del siglo XXI, que ni Keynes ni la economía clásica realmente percibieron, y que el profesor Moreno llama el nuevo plan verde, que no tiene que ver con el Partido Verde, porque el Partido Verde ayer votó a favor del endeudamiento del país en 14.000 millones de dólares más de cupo, y promovió 3.000 millones de dólares de endeudamiento en Bogotá para troncales de Transmilenio y para privatización de la salud, y anuncia el apoyo, por lo menos en las instancias administrativas de Bogotá, de la reforma tributaria que se avecina. No es ese plan verde, obviamente, es un plan verde que tiene que ver con contener la crisis climática. Y esa contención de la crisis climática no es simplemente unos cambios tecnológicos que a veces los medios de comunicación nos hacen ver. Cambiar unos buses de gas por eléctricos y poner el metro
y cambiar unas termos por granjas de energía solar. Y todo eso es cierto porque disminuye gases de efecto invernadero, pero pensado en términos de la producción, es reemplazar un capital fósil por un capital limpio, si se puede llamar así. ¿Eso es posible? Es cambiar un principio de acumulación de capital por otro tipo de principios en los cuales la regulación del Estado se vuelve básico, sin una capacidad de planificación del Estado. No es posible contener la crisis climática. Sin un empoderamiento de la sociedad no es posible. Es decir, los cambios tecnológicos que de manera simple es salir del capital fósil hacia tecnologías limpias, no pueden construirse si no hay un cambio de relaciones de producción, de relaciones sociales entre las personas, de relaciones de poder y en la base de la sociedad. Quizás esto lo podríamos enmarcar dentro de lo que Fabio Arias llama superar el neoliberalismo, que no es superar el capitalismo, es superar una forma de regulación del capitalismo. Quizás, pero fíjense ustedes que políticamente hoy Colombia anda en sus, digamos, diferentes sectores de la sociedad en la intención es de construir un centro, que es como así aparece en la prensa, que cuando uno trata de desminuzarlo, es simplemente cambiar a personas de Uribe por personas que no sean de Uribe, pero que mantengan el modelo neoliberal. Y entonces estamos hablando de nada. Y ahí hay que profundizar en una discusión política, porque si queremos salir de esta crisis, mínimamente hay que desandar el modelo neoliberal de regulación del capital, mínimamente. Y entonces nuestras facciones políticas no están en eso. No se están planteando eso. Incluso sectores de la izquierda, los he escuchado, dicen, no, lo que hay que tener es un frente antifascista, porque Uribe es el fascista, y no es lo mismo que un frente antineoliberal, lo cual es cierto. Pero entonces creo que no estamos leyendo las circunstancias de la crisis y sus posibilidades de salida. Incluso las movilizaciones sociales de antes del COVID, ya lo que estaban planteando en la calle, no me refiero al pliego de la CUT y la CGT, porque me parece que estaba por fuera de lo que la gente estaba pidiendo en las calles. Hay una incoherencia ahí entre dirección sindical y realidad social. Esa gente en las calles estaba pidiendo reformas que, sin ser conscientes de ello propiamente, son reformas para superar el modelo neoliberal. Salud, pensión, educación, diferente a la ley 100, etc. Y yo sí creo que hay que colocar en la agenda política la transformación del país desde el punto de vista de la superación del modelo neoliberal, que nos tendría que llevar a una agenda de la producción en Colombia, la agricultura, la industria, aún bajo formas capitalistas, indudablemente superar toda la premodernidad que impide el desarrollo del capitalismo en Colombia, fundamentalmente en el tema de la tierra, y ahondar el desarrollo del capital bajo una regulación estatal que tiene que ver con la defensa de la vida frente al capital mismo en tiempos de cambio climático, que es la crisis real que está en el fondo de estas crisis económicas. Yo dejo ahí para una próxima intervención. Muchísimas